Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Víctor Castro Luy y vamos a trabajar y a desarrollar el curso del idioma inglés. ¿Ok? Y para este ciclo hemos desarrollado y trabajado el sílabus, ¿no? Un sílabus en relación a los principales puntos gramaticales que tenemos que ver eh, para la comprensión lectora. ¿Ok? Como bien saben ustedes, ¿no? En proceso de admisión, específicamente en el examen de admisión, para San Marcos, ustedes se les pide, pues, comprender un texto. ¿Sí? Ahora bien, para comprender un texto, ¿no? En cualquier idioma, básicamente hay que conocer la gramática. O sea, no solamente hay que saber leer, porque sucede que para saber leer hay que conocer la estructura gramatical. A veces las personas creen o piensan que saber leer, digamos, otro idioma aparte de la lengua materna, es traducir. Pues no es del todo cierto. Hay que tener bastante cuidado en ese aspecto. Hay que tomarlo todo desde el punto de vista de nuestra lengua materna. ¿Ya? Nosotros en español, para aprender a leer, básicamente aprendimos los elementos gramaticales. ¿Okay? Pasamos por ese proceso, ¿no? A veces no somos conscientes de eso, pero es lo que hay que entender, ¿no? En pocas palabras, conocer la gramática, ¿no? Una vez que conocemos la gramática, conocemos la estructura gramatical, ya podemos ir entendiendo y comprendiendo lo que se lee. No por una simple traducción. Ahora, la traducción es una herramienta. Es una herramienta válida. Ayuda muchísimo, pero no es el fin, no es el propósito. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿De acuerdo? Entonces, entender y comprender lo que se lee es entender el mensaje. ¿Ya? Ahora, cada palabra, lógicamente, tiene un significado, tiene un valor, ¿no? Pero no trabajan de manera independiente, trabajan en conjunto, ¿okay? Dentro de una oración. Las oraciones forman una frase, ¿no? Las frases forman una idea, ideas dentro del contexto, ¿no? Pues todo un texto lanza una idea, un propósito, incluso sentimientos. ¿Okay? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, vamos a empezar conociendo los elementos gramaticales básicos de una oración, ¿okay? Para esta primera clase. ¿Ya, chicos? ¿Okay? Entonces, voy a desarrollar el tema, ¿no? De la mejor manera posible, la forma más didáctica también. Recuerda que los elementos gramaticales son pues a veces un poco, no sé si difíciles, pero definitivamente aburridos. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener también un poquito de ganas para aprender estas estructuras que estamos revisando y trabajando. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces desarrollemos esta primera clase. ¿Ok? La primera clase para el día de hoy es the sentence, ¿ok? La oración, ¿no? Cómo estructuramos una oración y cuáles son los tipos de oración en inglés dentro del idioma, obviamente, ¿no? Como les decía, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar de la manera más simple posible, ¿ya? Vamos a trabajarlo. Basic sentence construction, ¿ok? La construcción básica de una oración. ¿Cuáles son los elementos de una oración en inglés? Vamos a mencionarlos nada más, no se preocupen, ¿ya? Vamos a más o menos, voy a hacer un pequeño glosario en esta primera clase. Glosario significa, pues, darle el concepto y un poquito el uso de cada elemento, de cada elemento de la oración en inglés, ¿okay? A nivel lingüístico, ¿ya? A nivel gramatical. Ya después en las siguientes clases iremos desarrollando cada uno de estos elementos gramaticales ya en en todas sus formas, ¿ok? Y uso básicamente, ¿ya? Para poder entender lo que se lee, ¿ya? Word forms, ¿ya? Las formas de las palabras en inglés. Sentences can contain nouns, verbs, adverbs, adjective and prepositions, ¿ya? Las oraciones pueden contener, ¿no? En inglés y en español, sustantivos, verbs, verbos, adverbs, adverbios, adjective, adjetivos y preposiciones, prepositions, ¿ok? Ah, yo sé de paso, voy a hacer la clase en ambos idiomas para ayudarles a ustedes a ampliar su vocabulario, ¿ok? También que digieran mucho más rápido los contenidos también, es una forma también de ayudarles, pero vayan captando más o menos las ideas, ¿ya, chicos? ¿Ok? Y practicando en la medida de lo posible, por favor, ¿ya? Ok, entonces, las oraciones en inglés
y en español están compuestas básicamente por estos elementos. Elementos básicos, ¿ya? ¿Ok? Los básicos de una forma, porque existen algunos más, ¿ya? Sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos, preposiciones, ¿ok? Nouns. Empezamos por los sustantivos. Como le dije, un pequeño glosario. Vamos a hablar un poco de ello, ¿ya? En forma genérica nada más, en un primer punto. Y iremos a las siguientes clases y iremos desarrollando cada uno de los elementos ya de manera más amplia, ¿ok? Y de manera también más profunda. Nouns include peoples, places, and things, and can be singular or plural. Los sustantivos incluyen personas, lugares y cosas, ¿no? Y pueden ser singular o plural, es decir, tienen número. ¿Okay? Los sustantivos en inglés tienen número, al igual que el español. Entonces, nouns can be concrete or abstract, ¿no? Los sustantivos pueden ser concretos o abstractos. Una forma de clasificación también tiene el idioma español. Aquí en inglés hablo de mención, pero no es básicamente en el punto. Aquí es donde más o menos se enfoca lo que vamos a trabajar más adelante. Concrete nouns are touchable. ¿Okay? Dice que los sustantivos concretos son tocables, se pueden tocar, ¿no? Such as cat, ¿no? Como un gato, ¿no? Fish, pez, peces, bird, aves, ¿no? Scissors, tijeras, cap, taza, table, mesa, etc. ¿Okay? Abstract nouns include ideas such as, ¿no? Los sustantivos abstractos incluyen ideas, ¿no? Es abstracto, tales como happiness, felicidad. No lo podemos tocar, pero lo podemos sentir, lo podemos de alguna manera notar. ¿Okay? Sadness, tristeza, harmony, armonía, etc. ¿Ok? Entonces los sustantivos tienen número, no se olviden, ¿ya? Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Pueden ser el tipo que podemos verlos, ¿no? De una forma o simplemente podemos sentirlos también, ¿ok? Now placements. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar de un sustantivo dentro de una oración? Nouns can be the subject, ¿ok? Los sustantivos pueden ser el sujeto, direct object, el objeto directo, indirect object, el objeto indirecto, or object of a preposition in a clause, ¿ok? O el objeto de una preposición en una oración. Es decir, el sustantivo puede estar en cualquier parte de la oración si lo vemos de una forma genérica, ¿ok? Forma parte, puede estar ubicada en cualquier parte de la oración, ¿no? Excepto el verbo, lógicamente, ¿no? ¿Okay? Después puede estar en cualquier parte. ¿Ya? Entonces, es muy importante también reconocerlo. Verbs, vamos con el verbo. Sin el verbo no podemos decir nada, no transmitimos ninguna idea. En español y en inglés sucede lo mismo. Verbs indicate actions and can be conjugated to indicate things. Los verbos indican acción y pueden estar conjugados para indicar el tiempo, ¿ok? Que es lo que hoy vamos a desarrollar a lo largo del ciclo, ¿ok? Los diferentes tiempos gramaticales, obviamente enfocados en el verbo. Es muy sencillo en inglés, ¿eh? Nada difícil en realidad, nada complicado. Verbs can also link a subject and a subject complement, okay, in order to describe a subject. Los verbos también pueden conectar al sujeto y el complemento del sujeto para describir al sujeto. O sea, el verbo no solamente es la acción, también puede ser un verbo conector, estoy traduciéndolo literalmente, no sé cómo se llama en español, pero en español debe existir una forma, ¿ok? El link verb, o sí, verb link, o sea, el verbo to be, por ejemplo, que debemos estudiarlo, de alguna manera te indica, ¿ya? O sea, te describe al sujeto, no específicamente en la acción, pero es más descriptivo, ¿ok? Verb placement, ¿dónde ubicamos al verbo? Verbs typically go after the subject or of a sentence to indicate the action the subject is taking. ¿No? Los verbos típicamente o normalmente, ¿no? Van después del sujeto de una oración para indicar la acción que el sujeto está realizando, está tomando, está haciendo, está realizando. ¿Okay? Entonces, normalmente, o decir, comúnmente, ¿okay? En la generalidad, el verbo va después del sujeto de la oración. Recuerda que en inglés no puedes obviar al sujeto, ¿no? No hay que hacer eso, que no es lo común, digamos, hay que tener bastante cuidado, no es como en español, es diferente. ¿Ok? Descriptive words, las palabras descriptivas. Ahí tenemos a los adjectives and adverbs, adjetivos y adverbios. ¿Ok? ¿Qué es un adjetivo? Adjectives describe nouns. Los adjetivos describen a los sustantivos, igual que en español. ¿Ok? Por ejemplo, pretty, bonito, bonita, ugly, feo, blue, azul, large, grande, small, pequeño. Descriptivos. El adjetivo describe al sustantivo. Esa es su función. ¿Okay? Para eso sirve. ¿De acuerdo? Adverbs. Adverb describe verbs. Los adverbios
describen a los verbos. ¿Ok? Es su función también, describen al verbo, ¿no? Describe la acción. Often identifiable by ly endings. ¿Ok? A menudo identificables por la terminación ly al final. ¿Ok? Como prettily, ¿no? Como que hermosamente o bonitamente. Horribly, ¿no? Como horriblemente. Often, a menudo. Well, bien. Ojo, a menudo, los adverbios tienen terminación ly, no siempre. ¿Ya? Debemos estudiarlo. Generalmente, los adjetivos se convierten en adverbios agregándoles ly al final, ¿eh? Como pretty, prettily, ¿no? Horrible, horribly. Son las reglas que iremos viendo más adelante. ¿De acuerdo, chicos? Pero básicamente hay cosas que quiero que noten o que aprendan. El adjetivo describe al sustantivo, igual que en español. Y el adverbio describe al verbo, también igual que en español. ¿Ok? Muy importante reconocer estas funciones básicas y elementales. ¿Ok? Adjective placement. ¿Dónde ubicamos el adjetivo? ¿Cuál es el lugar del adjetivo dentro de una oración? Adjective go before the noun. Los adjetivos van antes del sustantivo. Antes del sustantivo. Es lo opuesto al idioma español. Ahí sí es diferente, ¿no? En español colocamos primero el sustantivo y después el adjetivo. Adjetivos. En inglés al revés. Primero el adjetivo, luego el sustantivo. ¿Ok? Pretty girl. Una chica bonita, ¿no? Ugly Bruce, ¿no? Un moretón feo. Blue dog. Un perro azul. Bueno, no puedo agarrar un perro azul, etc. Okay? The exception to this rule, hay una excepción a esta regla. When an adjective is used as a subject complement, okay? Dice cuando el adjetivo es usado como el complemento del sujeto. More on this later. Esto lo veremos más adelante, ¿ok? Bueno, eso todavía dejémoslo de lado, ¿ya? Cabe mencionar que el adjetivo también puede ser complemento del sujeto, ¿no? Ahí obviamente su ubicación va a cambiar. Pero en un primer momento básico, el adjetivo va después del sustantivo. ¿Okay? Siempre, ¿ya? Vamos pasando por ahí. Adverb placement, ¿ya? La ubicación del adverbio. Adverbs need to go near the verb, ¿ya? They are describing. El adverbio necesita ir, necesita estar cerca al verbo, porque son descriptivos, ¿okay? Describen al verbo. But do not always need to go before or after the verb. Pero no siempre necesitan estar antes o después del verbo, o sea, no necesariamente. ¿Ya? Es lo, no sé si lo ideal, ¿no? Sería lo mejor, pero muchas veces el adverbio va al final de la oración, ¿okay? O al final de un párrafo, bueno, pequeño, ¿no? Entonces, no es tanto una regla ajustada o apretada o específica, pero hay que tener cuidado, ¿ya? O sea, no es tan estricto. Por ejemplo, ¿no? He ran merrily, ¿no? He happily sang. Él corrió alegremente. Miren, merrily, alegremente. He happily sang. Él alegremente cantó. ¿Okay? They are both acceptable. Ambas formas son aceptables, o sea, después del verbo, antes del verbo, al final de la oración. ¿Ok? Entonces, esa es la forma, ¿ya? Merrily and happily, alegremente, sinónimos. ¿Ok? Very good. Entonces, vayan tomando nota e identificando estas estructuras gramaticales, ¿no? Más ejemplos. The big black cat jumped happily onto my lap. El gato grande y negro saltó alegremente sobre mi regazo, ¿no? Estoy sentado sobre mi pierna, ¿no? Sobre my lap, pues mi regazo, mi pierna, ¿ok? He played his electric guitar merrily along with his favorite song, ¿ok? Él tocó su guitarra eléctrica alegremente, ¿no? Alegremente a lo largo con de su canción favorita, Se acompañó, ¿no? ¿Okay? De alguna manera. Este es el sustantivo, los adjetivos, sustantivos, adjetivos, y ven, en este caso, después del verbo, coloco al adjetivo, perdón, al adverbio, ¿ok? Y el verbo está por acá, miren, acá está un poco lejos, ¿eh? ¿Ok? Entonces, no necesariamente, ¿ok? Lo ubicamos cerca, lo más cercano, un poco mejor, pero no suena mal tampoco. ¿Ok, chicos? Entonces, vamos ya uniendo, ¿ven? En palabras, en ideas, para más o menos identificar los elementos gramaticales. Prepositions, las preposiciones. Prepositions are also added to sentences to indicate location in space or time. Dice que las preposiciones también, ¿no? Son agregadas a las oraciones para indicar ubicación en el espacio y en el tiempo. ¿Okay? Las preposiciones, ¿no? También se agrega.
Think of everything a squirrel can do to a tree, ¿no? Se piensa en todo lo que una ardilla puede hacer a un árbol, ¿no? Espacio y tiempo. Que lo pone un ejemplo, usa un poco la imaginación, ¿ya? Pero en inglés, obviamente le ayuda mucho, ¿no? Arriba, abajo, ¿no? Adelante, atrás, es en el espacio, ¿no? En el tiempo, pues mañana, tarde, noche, antes, después, ¿no? ¿Okay? Esas son las preposiciones, ¿no? Antes, después, como el tiempo, ¿ok? A tal hora, ¿no? ¿No? En el día tal, etc. ¿De acuerdo? Prepositional phrases. Hay las frases preposicionales. Nouns behind prepositions indicate where and when something happens. Dice que los sustantivos, ¿no? Antes de las preposiciones indican dónde, cuándo algo sucedió. ¿Ya? Estos sustantivos que están ante las preposiciones te van a indicar el dónde y el cuándo. A esto le llamamos objects of preposition, son los objetos de la preposición. ¿Okay? De alguna manera afianza mejor la ubicación, sea en el tiempo o en el espacio, where and when, cuándo y dónde. ¿Okay? Make up prepositional phrases, ¿no? Aquí se forman las frases preposicionales. ¿Ok? For example, the dog ran around the tree. Este es el movimiento, ¿eh? El perro corre alrededor del árbol. ¿Ok? ¿Ven? La preposición around está antes del sustantivo. ¿Ok? Se convierte en una frase preposicional. ¿Ok? ¿Recuerdo? La preposición detrás del sustantivo. ¿Ok? Around the tree, alrededor del árbol. Katy dances in her apartment, ¿no? Katy baila en su departamento, dentro de su departamento. ¿Ok? My cat cuddles with me at night, ¿no? Mi gato se duerme, se arrulla, se acurruca conmigo en las noches, o por las noches, ¿no? At night, ¿no? Este es en el tiempo, ¿ven? At night, en la noche. In her apartment, dentro de su departamento, espacio, ¿okay? Around the tree, ¿no? Alrededor del árbol, ¿ok? Movimiento, ¿de acuerdo? Movimiento, ubicación, lugar, digamos lugar, ubicación, lugar, tiempo, ¿ok? Entonces, frases preposicionales, ¿ya? Porque la preposición está antes de un sustantivo para hacer la idea más completa, ¿okay? Y entenderlo. O sea, ya usas tu imaginación y lo ubicas, ¿okay? Mejor. Ok, ahora vayamos con la siguiente parte. Ya hemos visto los elementos básicos, ¿no? De una oración en inglés. English sentence structure, ¿no? La estructura de una oración en inglés. Parecía el español, ¿ah? Complete sentences must contain a subject and a predicate. Las oraciones completas, dice, obviamente en inglés, una oración completa, ¿no? Deben tener un sujeto y un predicado. Todos de acuerdo, pero, ¿no? Lo hemos estudiado desde la primaria. Subject, usually a noun that indicates what the sentence is about. El sujeto, ¿qué es el sujeto? Usualmente es un sustantivo que indica de lo que la oración va a hablar, a lo que la oración, digamos, se relaciona o va a hablar, ¿no? Okay. Predicate, ¿no? El predicado. Verb or verb phrase describing what is happening to the subject, ¿no? Verbo o una frase verbal, ¿no? Que describe lo que le está sucediendo al sujeto, se describe la acción, ¿ok? Entonces, hay tipos de oraciones. Can be very simple to very, very complex, ¿ya? Las oraciones pueden ser muy simples a muy, muy, muy complejas, ¿ok? De hecho, existen 4 tipos de oraciones. Oración simple, oración compuesta, ¿ok? La oración compleja y la oración compuesta compleja, ¿ok? Bueno, todas estas, una frase, un texto, un párrafo, está compuesta por oraciones. De este tipo de oraciones, de las más simples a las más complejas, ¿ok? Y estas oraciones están compuestas por elementos gramaticales que acabamos de ver, ¿ok? Sujeto, verbo, adjetivo, adverbio, sustantivo, preposiciones, entre las principales. ¿Ok? Entonces, no es tan difícil de entender, solamente hay que desagregar para poder entender y comprender lo que es. ¿Ok, chicos? Example of simple sentences. Ejemplos de oraciones simples y sencillas. Por ejemplo, the dog ate. El perro comió. Ok, se entiende el mensaje claramente. Subject, dog, the dog. Predicate, ate. Aquí hay una oración sencilla porque solamente el predicado está compuesto por el verbo. ¿Ok? Katy dances. Katy baila. Sencillo también. El sujeto es Katy y el predicado es dances, el verbo. ¿Ok? Porque ojo que el predicado puede haber más elementos. I am hungry.
tengo hambre o estoy con hambre. El sujeto es I, yo. ¿Okay? El predicado es I'm hungry. ¿Sí? Tengo hambre, estoy con hambre. Fíjate aquí, el verbo be justamente es el link verb, ¿no? Este verbo be no está siendo un verbo de acción. Esta es la acción de comer, pero la acción de bailar de Katy. Aquí no es la acción. Aquí am está describiendo a cómo se siente el sujeto. ¿Cómo se siente? Con hambre. ¿Ok? Lo que se llama link verb. ¿Ya? Que también iremos desarrollando, estudiando más adelante. Very good. Using linking verbs, lo que les decía, ¿no? Linking verbs do not have actions. Los verbos conectores, vamos a decirlo así, no tienen acción. But are used to describe a noun, pero son usados para describir al sustantivo, que realmente es el sujeto. Sometimes they are to be verbs, okay? Sometimes they are to be, okay? A veces, muchas veces es el verbo be, ¿no? En sus conjugaciones am, is, are, was, were, etc. Vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pasado, básicamente el pasado, el presente y el pasado, ¿no? Y otras formas que iremos estudiando cuando entremos al verbo. The word used to describe the noun that comes after the linking verb is called the subject complement, ¿no? La palabra usada para describir el sustantivo que viene después del verbo conector es llamado el complemento del sujeto. ¿Ok? El complemento del sujeto, justamente ahí está hungry, que vendría a ser recién. La palabra que se usa para describir el sustantivo que viene después de que I am hungry, ¿se acuerdan? Es el complemento del sujeto, porque lo está describiendo de alguna manera. ¿Ok? Very good. When do we use linking verbs? ¿Cuándo usamos estos linking verbs, estos verbos conectores? To describe the subject of the sentence rather than giving it an action. Usamos estos verbos conectores para describir al sujeto de la oración en lugar de darle una acción. ¿Okay? No le damos acción al verbo, perdón, al sujeto. Estamos describiendo al sujeto, son los linking verbs. The cat is tired. El gato está cansado. I am hungry. Yo tengo hambre, estoy con hambre. He is pretty. Él es bonito, simpático. ¿Ok? Bueno. Entonces, el linking verb is, am, is, ¿no? ¿Okay? No hay acción aquí. ¿Qué está haciendo? Está describiendo al sujeto. ¿Cómo está el gato? Cansado. I am hungry. ¿Qué siento? ¿Cómo me siento? Con hambre. ¿Cómo es él? Bonito. ¿Okay? He's pretty. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los linking verbs, el verbo be y algunos otros verbos que iremos viendo más adelante. Objects, el objeto de la oración. Sentences can also have objects. Las oraciones también tienen objetos que están dentro del predicado, lógicamente. Objects are nouns which receive an action. Los objetos son sustantivos que reciben una acción. El objeto recibe la acción que transmite o que ejecuta el sujeto. ¿Okay? Justamente por eso que el objeto de la oración está dentro del predicado. ¿Ya? Example of sentences with objects. Vamos a ver ejemplos de oraciones con objetos. The boy ate chocolate cake. El niño comió un cake de chocolate. Ok. The boy is the subject. La boy es el sujeto. Ate is the predicate, ¿no? Ate the chocolate cake es el predicado, todo junto en realidad. It es el verbo, ¿no? Chocolate cake is the object. ¿No? El sujeto ejecuta una acción. Esta acción recae sobre el objeto. El objeto recibe la acción que emite el sujeto. ¿Okay? ¿Quién ejecutó la acción? El niño. ¿Qué comió? El niño, el chocolate, ¿no? El objeto. Katy threw the ball, ¿no? Katy lanzó la pelota, lanzó la bola. Katy is the subject. Threw is the verb, the predicate, parte del predicado. Esto es lo predicado. The ball is the object. ¿Okay? Sujeto ejecuta una acción, que es el verbo, que recae sobre el objeto de la oración. El objeto recibe la acción, que es el verbo que emite el sujeto. ¿Ok? Entonces, el objeto es parte de la oración, parte del predicado, ¿ok? Que recibe la acción, es decir, recibe digamos, la acción del verbo, ¿no? El objeto puede ser directo o indirecto. Two types of objects. Dos tipos de objetos. Direct versus indirect. Directo versus indirecto. Pareció al español. Muy similar. Direct objects answer the question what or who. ¿Cómo lo diferenciamos? El objeto directo, igual que en español, responde a la pregunta qué o quién. Mientras que indirect objects answer the questions to whom or for what. Mientras que los objetos indirectos responden a la pregunta ¿para quién o para qué? ¿Okay? ¿Qué o quién? ¿Para quién o para qué? Así lo identificamos. Fíjense en el ejemplo. Katy threw the ball to Whitney. Katy lanzó la pelota a Whitney, ¿no? Otra persona, otra chica, Whitney es muy femenino.
Ok, subject, Katy. El predicado, el verbo, true. The ball to Whitney. El objeto directo es the ball. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué lanzó Katy? ¿Qué? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Qué? What? ¿Qué? ¿Ok? ¿Qué lanzó? La pelota. Objeto directo. ¿Ok? Indirect object. Whitney. ¿A quién? ¿Se acuerdan? To whom. ¿A quién? ¿A quién lanzó la pelota Katy? ¿A quién? A Whitney. Objeto indirecto. ¿Ok? Entonces las preguntas se responden, ¿no? Y en base a eso sabemos cuál es el objeto directo o indirecto de una oración. Ok. Siguiente punto. Sentence structure, sentence types, ¿ok? Los tipos, ¿ya? De oraciones, ¿ya? Justamente lo que les decía hace un momento. Pueden ser simples, compuesto, complejos o compuestos complejos. ¿Ok? Simple, compound, complex, compound, complex. Para efectos también del tiempo, jóvenes, y lo que vamos a desarrollar en el ciclo, porque vamos a conseguir el tiempo, porque vamos a trabajar, vamos a ver las dos primeras. Oraciones simples y oraciones compuestas. ¿Ok? Las dos primeras nada más, ¿ya? Ok. Basic elements of every sentence. Ya estamos todos de acuerdo que los elementos básicos de todas las oraciones, de cada oración, ¿no? Es un sujeto y un predicado. ¿Ok? Very good. Por ejemplo, Mary plays tennis, ¿no? María juega al tenis. Sujeto, predicado. Ya hemos estado hablando de eso hace un momento. ¿Ok? Elementos básicos de una oración, ¿ya? Oración simple. Simple sentences. ¿Qué es una oración simple? A simple sentence has one subject and one predicate. Una oración simple tiene un sujeto y un predicado. Un sujeto y un predicado. ¿Ok? Por ejemplo, observe how a simple sentence is constructed. ¿No? Observa cómo una oración simple es construida. ¿Cómo construimos una oración simple? We went to San Juan yesterday. Nosotros fuimos a San Juan ayer. Miren, una oración simple, ¿eh? Sujeto, predicado. ¿Okay? Es un sujeto simple, ¿no? En este caso un pronombre, ¿no? Puede ser un sustantivo, en este caso un pronombre, y un complete predicate, un predicado completo, ¿ok? Con un verbo y un prepositional phrase, una frase preposicional que sería el circunstancial del lugar. San Juan. We went to San Juan, ¿ok? Sujeto, predicado. Ahí están los elementos del predicado. ¿Ven? Es lo que le decía. ¿Okay? También los sujetos también tienen elementos, es un pronombre. ¿Okay? Very good. Entonces, una oración simple es un sujeto y un predicado. One subject, one predicate. Mary plays tennis. María juega al tenis. ¿Okay? Ahora, una oración simple puede tener un compound subject, un sujeto compuesto, o sea, dos sujetos. ¿Por qué se convierte en compuesto? Porque tiene este y, and, de conector. Tom and Mary play tennis. ¿No? Tom y María juegan al tenis. Ojo al detalle. ¿eh? Una oración simple puede tener un sujeto simple o un sujeto compuesto. Se llama compuesto porque tiene dos o más elementos y lo que hace compuesto es justamente el uso del conector and. Una oración simple puede tener un sujeto compuesto y un predicado compuesto, además. ¿Okay? Tom and Mary play tennis and swim. Miren, el and marca esa diferencia. Tom y María juegan al tenis y nada. ¿Ok? Fíjense los detalles. ¿Dos? Ok, very good. Simple sentences with compound subjects. Lo que decía, ¿no? Una oración simple con un sujeto compuesto. Tom and Mary play tennis. ¿No? Tom y María juegan al tenis. ¿Okay? Simple sentence with compound subject and compound predicate. Una oración simple con sujeto compuesto y predicado compuesto. Tom and Mary play tennis and swim. Tom y María juegan al tenis y nadan. ¿Okay? Este and convierte a los elementos, tanto al sujeto como al predicado, en compuestos. Pero no dejan de ser oraciones simples, porque tiene un predicado, un sujeto y un predicado. ¿Ok? Compound sentence, una oración compuesta. A compound sentence, dice, has more than one part that can stand alone, independent clauses. Una oración compuesta tiene más de una parte que puede estar sola, es decir, oraciones independientes, independent clauses. ¿Okay? Ahora vamos a explicar eso con detalle, no se preocupen. Independent clauses are connected by coordinating subconjunctions
conjunctive adverbs or a semicolon. Bueno, la vista hay un poquito gruesas, pero ok, no es tan difícil en realidad. Dice, una oración o las oraciones independientes están conectadas por conjunciones coordinadas, ok, adverbios conjuntivos o un punto y coma. Ahora veremos de qué se trata, ok. Este es un poco el, ¿cómo se dice? El concepto. Vamos a analizarlo un poquito más en ejemplos para que lo entiendan. Esta es una oración compuesta, fíjense. We went to San Juan, comma, and most of us danced all night. Nosotros fuimos a San Juan y la mayoría de nosotros, ¿no?, bailaron toda la noche. Ok. ¿Cómo se construye una oración compuesta en base al concepto que acabamos de ver? Fíjense esto. We went to San Juan and most of us danced all night. Okay. Subject, we. Subject, most of us. Miren, ¿ah? Verb, went. Verb, danced. Miren, ¿ah? Los elementos. Se van a repetir. Prepositional phrase, to San Juan. Modifying phrase, all night. Circunstancial de lugar, de tiempo. Este es el coordinating conjunctions. And, está conectando, ¿no? Acá está el predicado y acá está el predicado. Después el sujeto, obviamente. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? O sea, hay dos oraciones. Dos oraciones. ¿Ok? Esta es la oración independiente. We went to San Juan. Es independiente. And most of us danced all night. Y la mayoría de nosotros bailó toda la noche. Esa es una oración más dependiente. Porque por la unión al conjuntivo coordinado va a depender de la primera parte. ¿Okay? Aquí también lo okay. Entonces, una oración compuesta está conformada por dos oraciones, ¿no? Una de ellas va a depender de la otra. ¿De acuerdo? Fíjense los elementos. ¿Okay? Este prepositional phrase y modifying phrase en español se le conoce como circunstancial de lugar, circunstancial de tiempo, si no me equivoco. ¿Okay? Algo estoy indagando. ¿Ok? Very good. Entonces, compound sentence, use of coordinating conjunctions, and, ¿no? Ya saben, dos oraciones con sujeto y predicado. ¿Ok? Más sencillo, ¿no? Un ejemplo sencillo. Tom swims and Mary plays tennis. ¿Eh? Es una oración compuesta. Una forma más sencilla, ¿no? En lo compuesto es más sencillo ver en el ejemplo. ¿Ok? Por el coordinating conjunction. ¿Ok? Esto es un forma de conector. Que está en otra posición. Que está uniendo a dos ideas, ¿no? Los coordinating conjunctions dentro de unas oraciones compuestas son for, por o para, and como y, nor es como ni uno ni otro, ni, but, pero, or, o, ¿no? Yet, que puede tener varios significados depende del contexto, ¿no? So también depende del contexto. ¿Okay? Yet como así que, ¿no? Por lo tanto, so también parecido. ¿Ok? Bueno, estos son los que básicamente se usan. ¿Ok? Hay que también entender. Entonces, compound sentence coordinating conjunction, ¿no? Tom swims and Mary plays tennis, ¿no? Tom nada y María juega al tenis. Clause one, independent. Clause two, independiente. En este caso, oraciones independientes. Todo junto construyen una oración compuesta. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tom swims, coma, and Mary plays tennis. Coma before and. La coma antes del and. In compound sentence. No se olviden, ¿eh? Esto es como lo normal, o no lo normal, lo correctamente escrito. A veces no lo hacemos, no lo hace, o lo hacemos mal. ¿Okay? Mucho cuidado. Este es lo correcto. La coma antes del and en una oración compuesta justamente por los elementos gramaticales. ¿Ya? Ok, ahora los conjunctive adverbs. También existen otro tipo de conectores. ¿Ya? Como moreover, también, además, however, pero, ¿no? Otherwise, de otra forma, de otra manera. Therefore, por eso. ¿Ok? Pues también son una forma de los conjunctive adverbs. ¿Ok? Una forma de conectores. ¿Ya? Un poquito más elaborada, lógicamente. Por ejemplo, con los conjunctive adverbs, ¿no? Bob is handsome. Moreover, he's rich, ¿no? Oración 1, oración 2, ¿no? Bob es guapo, simpático. Además, él es millonario, rico y millonario. ¿Ok? Dos oraciones. Miren el punto y coma. Y miren la coma. ¿Ok? Miren esos detalles. Esa es la forma correcta como se describe. Note the semicolon before conjunctive adverbs and comma after conjunctive adverbs. Moreover, es el conjunctive adverb, voy a saber, ¿no? Fíjate el uso del punto y coma antes del conjunctive adverbs y la coma después del conjunctive adverbs. ¿Ok? Fíjense en esos detalles, ¿ya?
Conjunctive adverbs float. Dice que el conjunctive adverbs, este tipo de adverbio, flota o flotante. Conjunctive adverbs are sometimes called floating adverbs because they can be positioned at the beginning, in the middle, or at the end of a clause. Estos adverbios conjuntivos, ¿no? Son a veces también llamados adverbios flotantes. ¿Por qué? Ellos pueden posicionarse al inicio, a la mitad o al final de la oración, sin cambiar el sentido de la idea, el sentido de la oración. ¿Ven? Ojo, dentro de la segunda oración. La primera oración se convierte, por el punto y coma lo separa. ¿Okay? ¿Ven? Al inicio, at the beginning, in the middle, al final, or at the end, in the middle, a la mitad, or at the end, al final. Bobby handsome, él usa el punto y coma. Moreover, he's rich. ¿No? Bob es guapo, simpático. También él es millonario. Bobby handsome, he is, moreover, rich. ¿No? Bob es guapo, simpático. Él es, además, rico, millonario. Bob is handsome. He is rich, moreover. ¿Okay? Bob es guapo, simpático. Él es millonario, además, o también. ¿No? ¿Okay? Pero fíjense el punto y coma, ¿no? Y la coma también, cómo se va manejando dentro del contexto. ¿Ok? Muy importante, entonces, estas estructuras gramaticales que estamos viendo, ¿ya? Y a considerarlas. ¿Ok, chicos? Entonces, muy importante, sobre todo en cómo se escribe, ¿no? Y para poder entender también lo que se lee. Muy importante. ¿Ok? Semicolons, ¿no? Los puntos y comas. Bueno, aquí es tomado de un libro bolsillo. ¿Ok? If the relation between the ideas expressed in the main clause is very close and obvious without the conjunctions, you can separate the clause with a semicolon. Si la relación entre las ideas expresadas en las ideas principales es muy cercana u obvia, sin una conjunción pueden ser separadas pueden separar la oración con un punto y coma. ¿Okay? No usar una conjunción, sino solamente un punto y coma cuando las ideas son obvias o muy conectadas, ¿no? For example, Tom has benefited from exercise program. Semicolon, un punto y coma, he's slim and energetic. Aquí hay una relación directa y es lógico y es obvio, ¿no? Que Tom se ha beneficiado de su programa de ejercicios, él está delgado, él está en forma y con energía, está energético. ¿Okay? Entonces es una forma también de utilizar esto, sin utilizar estos adverbios o conectores, ¿no? Porque es la conexión directa, el punto y coma nada más me da justamente esa relación entre ambas ideas, ¿ok? Muy obvias, por cierto. El estar delgado energético es producto, pues, de un programa de ejercicio, lógicamente, ¿ok? Entonces, chicos, bueno, espero que no haberlos aturdido o confundido mucho en esta primera clase, un poquito pesadita y densa, digámoslo así, pero importante para que conozcan los elementos gramaticales justamente que tienen una oración en inglés, muy parecida al español en muchos aspectos, lo cual hay que considerarlo y tener la mejor forma posible, ¿ok? Y utilizarlo también de la mejor forma posible. ¿Ok, jóvenes? Muy bien, entonces. Además, en cada clase en nuestra plataforma virtual van a tener ustedes dos textos, ¿ya? Tipo también el examen o ejercicio, ¿ya? Lo que yo voy a hacer en cada clase es, el primer texto lo voy a desarrollar aquí. Básicamente lo voy a leer, ¿ok? Digamos idiomas para que ustedes también enriquezcan su vocabulario, básicamente es el propósito, ¿ok? Y además también, de alguna manera, ayudarles, pues, a poder trabajar la comprensión lectora, ¿ok? Que ustedes también, dentro del contexto, más o menos identifiquen lo que hemos trabajado, ¿de acuerdo? Lo voy a leer y damos aquí las claves. Lógicamente, la segunda lectura queda para tarea durante la semana para ustedes. ¿Okay? Háganlo, chicos, practiquen. ¿Ok? Les va a llevar, no sé, no mucho tiempo si están practicando semanalmente. Y no les va mucho tiempo hacerlo, y sobre todo que van a estar en la práctica constante también. ¿Ok? Muy bien, chicos. El primer texto tiene como título Banking. ¿Ok? Como si el banco, la bancarización, ¿no? ¿Ok? A ver, leamos. Banking and banks are very important for the functioning of the modern world. ¿No? Dice que los bancos son muy importantes para el funcionamiento del mundo moderno. Without banks, the way we use money would not work. ¿No? Sin los bancos, la forma como usamos el dinero, la plata no funciona. Banks enable people to save money, borrow money, and to pay for things with easy and security. ¿Okay?
Ya que los bancos, ¿no? Dice con una fuerza, ¿no? Habilita a las personas a ahorrar dinero, a prestarse dinero, ¿no? Y a pagar por cosas de manera fácil. ¿Ok? Ay, me bajé. Ok. Each country in the world has its own well-known banks that have branches in nearly every city so that they are convenient for people to use, ¿no? O sea, que cada país en el mundo tiene sus propios bancos conocidos o bien conocidos, ¿no? Que tienen sucursales, ¿no? En ciudades cercanas, así que son muy convenientes para el uso de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el banco muy conocido, con sucursales distribuidos en todas las ciudades, ¿no? People often have to visit the local branch of the bank when they want certain services. ¿Okay? Y las personas a menudo visitan, ¿no? La sucursal local de su ciudad, ¿no? Del banco cuando necesitan pues, ciertos servicios. There are also some very big multinational banks, okay, that have branches in most countries in the world. Okay? También dice hay algunos bancos multinacionales, grandes multinacionales, ¿no? Que tienen sucursales en muchos países, muchas ciudades en el mundo, muchos países en el mundo. Okay? As well as the local branches that are in most cities, each bank will also have a head office, ¿no? También, ¿no? Dice, como hay dice una sucursal local, ¿no? En la mayoría de las ciudades, ¿no? Cada banco también tiene su oficina central, su oficina principal. This is where all central tasks are performed that let the local branches function, ¿ok? Dice que este es donde todas las tareas se centran, ¿no? Y actúan, y hacen o permiten que las sucursales funcionen. ¿Okay? Siempre hay una parte central, ¿no? The people that work in the branches will be the bank manager, the person in charge, and various tellers who work behind the bank counter and help the customers, ¿no? De que las personas que trabajan en las sucursales del banco serán pues los gerentes de los bancos, obviamente, ¿no? ¿Okay? Es la persona a cargo, ¿no? Y muchos cajeros, ¿no? ¿Okay? Que trabajan detrás del counter, ¿no? Del mostrador del banco para ayudar a los clientes. There will also likely be security guards to protect the money, workers, and customers, ¿no? También probablemente habrán guardias de seguridad, ¿no? Para proteger la plata, los trabajadores. Lógico, ¿no? ¿Okay? Desde policías hasta seguridad privada. Most customers will just need to see the tellers when they go to the bank if they are paying money into their account as either cash or a check, ¿no? La mayoría de los clientes solamente necesitará, dice, hablar o ver, ¿no? Al cajero, al banco, ¿no? Cuando van al banco, si están pagando en sus cuentas o, ¿no? Digamos, pagando, ¿no? Se transfieren en sus cuentas, así como sea en efectivo o en cheques. However, they might need to see the bank manager if they want to open an account or if they have become overdrawn. ¿Sí? Sin embargo, ellos podrían necesitar de ver al administrador, ¿no? Si quieren abrir una cuenta o si tienen un préstamo, ¿no? When they have spent more money that was in the account, ¿no? O cuando ellos han gastado más plata de lo que tienen en su cuenta de crédito, ¿no? Also, if they want to borrow money and get a loan, the person will need to see the bank manager who will have to approve it, ¿no? También, ¿no? Si quieren. Overdraw es sobregirarse. Esa palabra exacta. Se han sobregirado. Become over, se han sobregirado, obviamente, la tarjeta de crédito, ¿no? También si quieren prestarse plata o dinero, o obtener un préstamo, ¿no? ¿Okay? La persona, lógicamente, tiene que ver al administrador para que éste lo apruebe. As well as being able to use cash or checks to pay for things, banks also offer their customers the more convenient methods of using either a debit card or credit card, ¿no? También dice, ¿no? El uso de efectivo o cheques para pagar las cosas, ¿no? En general. El banco también ofrece a sus clientes formas o métodos más convenientes, ¿no? Del uso, como la tarjeta de débito o la tarjeta de crédito, ¿eh? No solamente efectivo, cheques, sino tarjetas, la famosa tarjeta, ¿no? Débito, crédito. These methods are very convenient as you just need to carry as well as a small plastic card to be able to pay for anything, ¿no?
Dice que estos métodos son muy convenientes porque solamente necesitas pues tener un plástico pequeño, una tarjeta de plástico pequeño, ¿no? Para pagar lo que quieras, ¿no? When paying with plastic, you will need to either sign a receipt or enter a PIN number to confirm the purchase that you are authorized to use the card, ¿no? Dice, cuando pagas con este plástico, ¿no? Necesitas o solamente firmar el recibo, la tarjeta de crédito, ¿no? O ingresar un número, una clave, ¿no? Para este caso es la tarjeta de débito, ¿ok? Para, pues, hacer conforme la compra y autorizar el uso de la tarjeta. ¿Ok? Bueno, lo que sabemos con respecto a los bancos, ¿no? Básicamente, ¿no? Ustedes conocen también, de manera muy sencilla, obviamente en inglés, ¿no? According to the text, number 1, what do banks enable people to do? ¿No? De acuerdo al texto, ¿no? El banco, ¿a qué fuerza, a qué dispone? ¿Para qué sirven los bancos? Para que personas hagan ejemplo. Buy products, comprar productos, sí. Save money for the future, ahorrar dinero para el futuro, también. Get money now that they have to pay back later, ¿no? Obtener plata para pagarlo más tarde, los préstamos. All of the above, todas las anteriores. Déjame, por eso usa el banco. What is the purpose of the head office of the bank? ¿Cuál es el propósito, o sea, el fin, el propósito del administrador, ¿no? Del banco? To support the local branches to work properly. Perdón, the head office. ¿Cuál es el propósito de la oficina central de un banco? La oficina central, ¿no? La head office. La oficina central se dice, creo en español, oficina central del banco. ¿Okay? To support the local branches to work properly, ¿no? Apoyar, guiar, ¿no? A los sucursales locales a trabajar apropiadamente, correctamente. ¿Okay? What do bank tellers do? ¿Qué hacen los cajeros en los bancos, ¿no? They help the customers. Ayudan a los clientes, obviamente, en la ventanilla. ¿Sí? Ese es el teller, es el que trabaja en la ventanilla. What happens when a bank customer spend more money, okay, that they have in their accounts, ¿no? ¿Qué sucede cuando el cliente del banco gasta más plata de lo que tiene en su cuenta? Tú gastas más plata de lo que tienes en tu cuenta. En esos casos son las tarjetas de crédito, ¿no? Okay. They will have to have a meeting with the bank manager, ¿no? Lógicamente tendrás que entrevistarte, tener una reunión con el administrador del banco, ¿no? Te sobregiraste, pues usaste más, ¿no? Tienes que pagarle, tienes que llegar a un acuerdo con el banco para devolver la plata. Which of the following methods is more convenient when paying for something that using a check, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes métodos es más conveniente cuando se paga por algo que está for something that using, que es por algo cuando usas un cheque, una cuenta, ¿no? ¿Okay? Obviamente el plastic card, ¿no? La famosa tarjeta, ¿no? Sea de crédito o de débito, ¿no? Using cash, efectivo, no lo ve tan conveniente el texto, ¿no? There is no more convenient, no hay más métodos convenientes, okay, with exchange of product, ¿no? Con el intercambio de productos, no. La famosa tarjeta de crédito. Ok, chicos, very good. Me extendió el libro de la clase, siempre sucede. Bueno, jóvenes, entonces, ahí está entonces el primer texto, ¿ya? Vamos de ejercicio, así lo desarrollaremos todas las clases. Ok, jóvenes, muy bien, entonces tienen un segundo texto, ¿ya? Que les va a ayudar justamente a lo que acabo de desarrollar, ¿ok? A trabajar también con ustedes para que puedan hacerlo como a modo de tarea de ejercicio. Además, tienen ustedes también la parte teórica en su plataforma virtual, ¿no? Para que puedan también repasar o revisar lo que hemos trabajado en las diapositivas. Muy bien, chicos. ¿Okay? Bueno, hagan los ejercicios, hagan las tareas, estudien, por favor. Continuamos y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.